Hola, soy Giovanni Flores Alvarado y en este video vamos a analizar un tema fundamental en el ámbito del derecho internacional privado, los cuales son las fuentes del derecho. Vamos a analizar cómo se relacionan jerárquicamente y su importancia en la resolución de conflictos derivados de contratos internacionales. Para ilustrarlo, veremos el caso práctico que se nos presentó, el cual es el de Juan Hernández, un empresario mexicano que celebró un contrato de compraventa con una empresa estadounidense en el cual se pactó que cualquier controversia sería resuelta conforme a los principios generales del derecho comercial internacional reconocidos por organismos internacionales. Al surgir un conflicto por un presunto incumplimiento por parte de la empresa estadounidense, Juan decide presentar una demanda ante tribunales mexicanos, apoyándose tanto en el contrato como en diversas normas nacionales e internacionales. Entonces, para entender este caso, es importante distinguir los distintos tipos de fuentes del derecho. Por un lado, tenemos las fuentes reales, que no son normas en sí mismas, sino más bien son los factores sociales, económicos o tecnológicos que influyen en la creación de las normas. En este caso, la globalización económica es una fuente real que ha impulsado la necesidad de regular jurídicamente las relaciones comerciales transnacionales, como las importaciones y exportaciones. Del mismo modo, la evolución tecnológica ha transformado el mercado de productos electrónicos, exigiendo contratos cada vez más especializados. Ambos factores explican por qué las partes decidieron incorporar principios del derecho comercial internacional en su contrato. Por otro lado, las fuentes formales del derecho son aquellas que otorgan validez jurídica a las normas. En el caso de Juan, él puede invocar diversas fuentes formales para sustentar su demanda. En primer lugar, la legislación mexicana, como la Constitución, el Código de Comercio y las leyes federales que regulan el comercio internacional. En segundo lugar está la jurisprudencia, particularmente la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que cuando existe interpretación obligatoria sobre casos o tratados, sobre contratos internacionales o tratados. Y en tercer lugar están los tratados internacionales, como la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, que México y Estados Unidos han ratificado y que puede aplicarse directamente si no fue excluida por las partes. También hay fuentes históricas que resultan relevantes para interpretar correctamente los contratos internacionales. El derecho mercantil clásico, surgido en la Edad Media, sentó principios que siguen vigentes, como lo son la buena fe, la costumbre mercantil y también la autonomía de la voluntad. Además, la lex mercatoria, un conjunto de prácticas y costumbres utilizadas por los comerciantes a nivel internacional, han influido en la creación de normas supletorias modernas, como los principios UNIDROIT, sobre los contratos comerciales internacionales. Estos principios, aunque son jurídicamente vinculantes por sí mismos, pueden ser aplicados si las partes los han elegido o si el juez los considera adecuados como criterio interpretativo. Bueno, ahora continuando, ¿cómo se combinan estas fuentes en el sistema jurídico mexicano? Bueno, en términos de jerarquía normativa, la Constitución está en la cima, seguida por los tratados internacionales y luego están las leyes federales.
Esto pues está establecido en el artículo 133 constitucional, que señala que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes federales. Por lo tanto, si existe un conflicto entre una ley nacional y un tratado internacional ratificado por México, debe prevalecer el tratado. La jurisprudencia también cumple con un papel clave, ya que ayuda a interpretar estas normas y resolver vacíos legales. En este contexto, la cláusula del contrato que menciona los principios generales del derecho comercial internacional debe interpretarse de manera armónica, respetando el marco constitucional y convencional. Las fuentes internacionales del derecho son especialmente importantes en casos como este, donde las partes del contrato pertenecen a países distintos. Estas fuentes ofrecen un marco jurídico neutral, previsible y ampliamente aceptado, lo cual genera mayor confianza y certeza jurídica para las partes. Un ejemplo concreto es la Convención de Viena, otra vez, que regula aspectos fundamentales del contrato como la formación, las obligaciones de las partes y los mecanismos para resolver un incumplimiento. Otro ejemplo son los principios UNIDROIT, que se utilizan como derecho supletorio o interpretativo, y además recogen principios comunes del derecho contractual internacional, como la equidad, la cooperación entre las partes y la preservación del contrato. Bueno, en conclusión, el caso que se nos presentó en este tema, el cual es el de Juan Hernández, nos muestra cómo se entrelazan distintas fuentes del derecho, como las reales, las formales, históricas y las internacionales, para resolver un conflicto derivado de un contrato internacional. Además, la globalización y el avance tecnológico explican por qué surgen estas relaciones contractuales complejas. La legislación, la jurisprudencia y los tratados proporcionan las bases legales para presentar una demanda sólida. Las fuentes históricas nos ayudan a interpretar principios universales vigentes, y las fuentes internacionales como la CISC y los principios UNIDROIT permiten que los conflictos transfronterizos se resuelvan de manera justa, coherente y conforme al derecho internacional. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por acompañarme en el video. Y nada, muchas gracias por su atención.